nos quedamos en que habíamos calculado la constante que describe el bioreactor. Luego dijimos si le ponemos un flujo de aire que genere un número de aireación de 0.03, agitando a 45 revoluciones por minuto, ¿cuál sería el consumo de potencia por parte del motor? Ese ya lo teníamos. Lo decíamos, si el fluido al término del cultivo se comportara como un fluido tipo ley de potencia, ¿qué tendríamos que hacer, no? Este fluido ley de potencia tiene una consistencia de 0.25 pseudopuases y un índice de flujo de 0.6. Primera pregunta. Teníamos un fluido originalmente de 200 centipuases. Ajá. Esto es 0.2 milipascal segundo. Entonces aquí hay un errorcito. Este tendría que ser más bien 250 para considerarlo en el sistema internacional. Quedará como pseudo pascal segundo, ¿no? Entonces tendría que ser esto 250. Y ahora sí. Si consideramos esto en el mismo sistema de unidades, deberíamos tener esa consistencia de 0.25. Bueno, no, si vamos a dejarla como 0.25. Vamos a considerar ese valor para los cálculos y un índice de flujo de 0.6. ¿Qué hacemos con esto? Para un fluido de este tipo, contamos con un diagrama un tanto, pues es parecido, pero justamente para fluidos no newtonianos. ¿Qué pasa con esto? Tenemos un número de Reynolds, digamos, modificado. ¿Ah? Este número de Reynolds modificado está en función de la consistencia y del índice de flujo. Entonces, si queremos agitar a 45 revoluciones por minuto, esas 45 revoluciones por minuto eran, ¿se acuerdan cuánto eran en revoluciones por segundo? Un 75 revoluciones por segundo, o segundo a la menos 1. Y entonces, si tenemos esta n, esta velocidad de agitación, y la queremos aplicar aquí, entonces, ¿cuánto nos daría este número de Reynolds modificado?
¿Ya lo tienen? ¿Se queda? Entonces, encuentras el número de Reynolds. ¿Se puede regresar a la diapositiva, por favor, profe? ¿Mm? Gracias. ¿Mm? Entonces, Me sale 36.87. 36.87. Y los demás.
Profe, es que ¿cuál es el valor correcto de dim al cuadrado? Porque ahí creo que está, por eso no me sale. Ah, ok, sí es cierto. Este sería 0.05 al cuadrado. Pero ¿de dónde está esa información? Es el mismo que teníamos ayer acá. Tenemos un impulsor que mide 5 centímetros. A ver, según yo, tengo estos números. El diámetro del impulsor, 0.05 metros. En este caso, la consistencia sería 0.25. Y entonces, de acuerdo con esta figura, tendríamos esto, ¿no? El diámetro del impulsor al cuadrado por la velocidad a la 2 menos, menos el índice de flujo, sería la velocidad 0.75 elevado a la 1.4 por la densidad entre 0.1 por la consistencia, 0.1 por 0.25. Y luego esto se multiplica por 0.6 entre 6n más 2, que me da, según yo, 5.6, perdón. Y eso elevado, todo ese cociente elevado a la 0.6. ¿Cuánto vale 6n más 2? 6 por 0.75 más 2. 6.5 y yo tengo 5.6. 6.5. Ya está. Entonces, según estos números, el número de Reynolds debe ser de 15.6. ¿A ustedes cuánto les da? Decían que 36.87. ¿Los demás qué dicen? No, estaba mal, ya vi que me equivoqué. ¿Sí? Ah, ok. Entonces sería 15.68. Sí, profe, ya me dio. 15.68, que es 15.7. O prácticamente 16. Vamos a manejarlo así. Y vámonos al diagrama. 16 sería 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y entonces estaríamos justo aquí. Vámonos mejor al PowerPoint. Aquí vamos a trazarle esas mismas rectas que hemos estado manejando. 11, 12, 13, 14, 15, 16. De aquí partimos hacia arriba. Y luego a partir de esa. Prácticamente el número de potencia sería 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2. Entonces estamos hablando que el número de potencia es algo así como 2.8. Entonces, si el número de potencia es 2.8, y el número de potencia se define, ese sí se define igual que para fluidos no newtonianos, es igual a la potencia por GC. En este caso, como estamos con unidades del sistema internacional, GC vale 1. Entonces, la potencia entre el diámetro del impulsor a la quinta
por la velocidad de agitación al cubo, por la densidad. ¿No? Profe, ¿Qué? tengo una duda. Si el número de Reynolds es como 16, ¿por qué se fue hasta casi por O por 100? 90, profesor. Por 90, sí. Sí, 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 es cierto, tienen razón. De hecho, prácticamente queda en estas flechitas que están aquí. Ajá, ándale, Sí, tienes como por razón. ahí. Sí, 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 gracias. Entonces, va de nuevo. Número de potencia es 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sí. Entonces, el número de potencia, sí, gracias, qué bueno que lo vieron. El número de potencia es 5. ¿Sale? Ok. Ahora sí. Número de potencia. Entonces, el consumo de potencia sería igual al número de potencia que calculamos, bueno, que determinamos con el diagrama, multiplicado por el diámetro del impulsor a la quinta por 0.75 al cubo por la densidad. Entonces tenemos un consumo de 0.0006 watts, ¿no? Entonces, regresando para acá. El consumo de potencia es 0.0006 watts, según este número, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, profe. En esa diapositiva el número de potencia es igual a 5, en lugar Sí. de 2.8. Sí, sí, sí. Entonces tendríamos este consumo de potencia. Este consumo de potencia sería ahora con un fluido tipo ley de potencia, fluido no newtoniano. En este caso no tenemos aireación. Simplemente tenemos el consumo de potencia por la pura agitación mecánica. Y de ahí, bueno, el problema nos decía que cómo sería el consumo de potencia con y sin aire, ¿no? El con y sin aire, o más bien con aire, generaríamos este mismo número de aireación, generaríamos el mismo PG en P. Entonces, eso implica que PG es igual a 0.4 por 0.0006, 0.4 por 0.0006. Esto es igual a 0.00024 watts, ¿no? Sí, sí sale eso. ¿Ok? Entonces ya estamos. Este sería el consumo de potencia con aire, este sería el consumo de potencia sin aire. En este caso, tenemos un fluido no newtoniano. El fluido no newtoniano lo que nos va a pedir es que utilicemos un diagrama que relaciona el número de potencia en función del número de Reynolds, pero utilizaríamos un número de Reynolds modificado. Ese número de Reynolds modificado está en función de las constantes del fluido, y de ahí en fuera el procedimiento es prácticamente el mismo, ¿no? Buscamos número de Reynolds, nos vamos en el diagrama, nos movemos hacia arriba hasta que toque la curva, de ahí vemos cuánto vale el número de potencia. Una vez teniendo el número de potencia, calculamos cuál es el consumo de potencia y listo. ¿Sale? Los valores que tenemos aquí para el consumo de potencia
desde el fluido, desde que teníamos el fluido newtoniano, son valores muy bajitos, ¿no? Teníamos, en el caso del fluido newtoniano, teníamos 2.5 miliwatts. Aquí tenemos 0.6 miliwatts y 0.24 miliwatts cuando tenemos aire. ¿Esto por qué es? Bueno, porque en realidad tenemos un reactorcito pequeñito y ese reactorcito pequeñito en realidad está agitándose a una velocidad pues bajita, ¿no? En un segundo no alcanza a dar ni siquiera una vuelta el impulsor. Realmente es una agitación suave en un sistema pequeñito. ¿Cómo saldría esto? Ahora la pregunta es cómo saldría esto si quisiéramos escalarlo a otra magnitud, ¿no? A otro tamaño. Entonces, hasta aquí, bueno, tenemos esto. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál sería el consumo de potencia y las dimensiones del bioreactor si se instalan dos impulsores? ¿Qué pasa si instalamos dos impulsores? Si instalamos dos impulsores, el número de potencia vamos a llamarle con n impulsores. Subíndice. El consumo de potencia cuando se tienen n impulsores, entonces va a ser el consumo de potencia que habíamos calculado acá, multiplicado por justamente el número de impulsores, ¿no? Entonces, si tenemos dos impulsores, entonces el inciso 4 me daría esto, ¿no? La potencia, si tenemos al fluido newtoniano, si tuviéramos al fluido como fluido newtoniano, tendríamos 0.002 watts o 2, llamémoslo así, miliwatts. Esto es si el fluido es el del inciso 2 con aire. Luego tendríamos que el consumo de potencia sería de 0.48 miliwatts. Si el fluido es el del inciso 3 con aire, ¿no? Simplemente es este consumo de potencia que ya habíamos calculado, multiplicado por el número de impulsores, que es 2. Entonces, esto se va al doble o esto se va al doble, dependiendo cuál es el que tengamos. Aquí lo expresamos como miliwatts simplemente para no tener tantas cifras significativas. Y listo. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasaría con las dimensiones del tanque? Y accesorios. Les adelanto
Bueno, les ayudo con la proporción diámetro del tanque entre diámetro del impulsor. Esto es igual a 3, se mantiene como lo manejamos con un impulsor. Altura del líquido sobre diámetro de tanque. Lo vamos a manejar como 1.3 y pues bueno, vamos a quedarnos con eso. Las demás se les siguen quedando de tarea. ¿Qué hacemos con esto? Si tenemos que el diámetro del tanque sobre el diámetro del impulsor es igual a 3, esto implica que el diámetro del tanque es igual a 3 veces el diámetro del impulsor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es igual a 0.15 metros. ¿Ah? Y luego, la altura del líquido va a ser igual a 1.3 veces el diámetro del tanque. ¿Vale? Y entonces, ¿cuál sería la altura del líquido? 0.195. 0.195 metros. Ahora, pregunta, ¿de qué volumen sería ese reactor? ¿Cómo le hacemos para calcular? ¿Cuál es el volumen de operación? ¿Cómo calculamos ese volumen? Eso sí es para ustedes. ¿Cómo calculan el volumen de un cilindro? Así es. Bueno, ¿cómo calculan el volumen de un cuerpo en general? ¿Sería pi por radio, por la altura? Ah, Pi por radio cuadrado, por la altura. Ajá. Sería pi cuartos, porque tenemos, en lugar de radio, tenemos diámetros por diámetro. ¿Cuál diámetro sería? El del tanque. El del tanque. Este va al cuadrado por la altura del líquido, ¿no? Este es subíndice. Este es exponente. Este es subíndice. Y esta es una pi. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el volumen?
0.0034 metros cúbicos. Metros cúbicos. ¿Están de acuerdo los demás? Y también no obtengo ese valor. Ok. Eso sería 3.4 litros. Tendríamos un reactorcito de laboratorio que opera con 3.4 litros. ¿Sale? Un reactor a escala laboratorio anda entre no sé, 0.5 y tal vez 5 litros. Más o menos son los volúmenes que se manejan en los laboratorios. ¿Sale? Tendríamos un volumen de operación de 3.4 litros. Estos 3.4 litros serían operando con 2 impulsores, ¿no? Pregunta, si tuviéramos solamente un impulsor, ¿cuál sería el volumen de operación? ¿Se acuerdan cuál era la relación diámetro de tanque con altura de líquido con diámetro del tanque? Es 1. Es 1. Si es 1, entonces diámetro del tanque y altura del líquido son iguales. Y entonces esto se puede reducir a diámetro del tanque al cubo. Y si ya tenemos estos 0.15, simplemente va al cubo. Y eso pues, prácticamente nos ayuda a simplificar el cálculo, ¿no? Y entonces, ¿cuánto les daría? Me sale 0.0026. ¿Okay? ¿Los demás? También. ¿Okay? Esto es 2.6 litros, ¿no? 2.6 litros operando con un impulsor. ¿Vale? Lo demás, los baffles, las distancias entre el impulsor y el fondo del tanque, y luego la distancia que hay entre los dos impulsores, eso se les sigue quedando tarea, búsquenlo. Pero básicamente las dimensiones del tanque, que son las que nos interesan, son estas, ¿no? Diámetro del tanque con respecto al diámetro del impulsor se sigue manteniendo en 3. Altura de líquido con respecto al diámetro del tanque, si tenemos dos impulsores, sube a 1.3, ya no se manejaría como 1, y entonces el volumen de operación es un poquito más grande. Eso implica tener un cilindro más alto, ajá, pero prácticamente es el mismo procedimiento el que seguimos para dimensionar el tanque. ¿Sale? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda cuando se usa para un impulsor, Ajá. es que no me sale, o sea, no sé cómo tomar los valores, porque para 2 impulsores se usan los que están ahí, pero para uno también, porque no me sale. No. Si tienes, vamos a pasar esto por abajo. Si tienes un impulsor, entonces el diámetro del tanque sobre la altura del líquido es igual a 1. ¿Vale?
Eso implica que el diámetro del tanque y la altura del líquido son iguales. Entonces, si ya calculamos el diámetro del tanque, entonces la altura del líquido sería igual a este mismo diámetro del tanque. Entonces, estos dos serían igual a 0.15 metros. Ya. Entonces, ya con eso, ya podemos ahora sí calcular el volumen de operación teniendo solamente un impulsor. Sí, profe. ¿Vale? Luego, si Jacqueline, entonces el volumen, para el volumen se toma el diámetro completo en lugar de dividir a la mitad del diámetro para sacar el radio. Lo puedes hacer de cualquiera de las dos formas. Nosotros, bueno, ahorita lo hicimos así, con diámetro, y entonces diámetro entre 2 es el radio, 2 al cuadrado es 4, y entonces sacamos este 4. Se vuelve pi cuartos del diámetro del tanque al cuadrado. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Ya no hay dudas? Bien, la clase pasada, o antepasada, no me acuerdo, mencionábamos que estos números adimensionales que nosotros determinamos aquí nos sirven para establecer criterios de escalamiento. ¿A qué se refiere ese criterio de escalamiento? Primero, ¿qué es el escalamiento? Nosotros, en el problema que acabamos de resolver, teníamos a lo mejor un reactorcito como este que está aquí, ¿no? Sería un reactorcito a escala laboratorio, que puede ser un tanque de 5 litros operando al tanto por ciento, ¿no? Al 50% en el caso de un impulsor, al poquito más del 50% para dos impulsores, que es 68%, ¿no? 68% de su capacidad. Y entonces, nosotros podríamos utilizar la información que obtenemos de manera experimental en este reactor a escala laboratorio, y luego esa información que obtenemos en esta escala laboratorio tendríamos que buscar las condiciones de operación para que esos resultados se puedan replicar en esta nueva escala, ¿no? Que sería un nuevo tamaño. Pasar, por ejemplo, de 2.4 litros a 60 litros, ya tenemos otra escala. Ajá. Y entonces, los resultados que ya probamos en esta primera escala de manera experimental, los tendríamos que reproducir en esta nueva escala. Y para poder reproducirlos, tenemos que tomar ciertos criterios de escalamiento. ¿Sale? Esos criterios de escalamiento, lo que nos van a establecer son las limitantes en cuanto a la geometría y a las condiciones de operación del sistema, ¿no? Del reactor en la nueva escala. Entonces vamos a tener dos criterios de escalamiento o dos principios de similitud. ¿Sale? El primer principio de similitud es la similitud geométrica. Ahí no hay de otro. Los números adimensionales que tienen que ver con las proporciones geométricas, esos se tienen que mantener en la nueva escala. Si el diámetro del tanque
si la altura del líquido entre el diámetro del tanque es igual a 1, para la primera escala, para la segunda tiene que ser lo mismo. Si el diámetro del impulsor entre el diámetro del tanque es igual a 0.3 en la primera escala, se tiene que mantener igual a 0.3 en la segunda escala. ¿Vale? Y entonces con eso, nosotros podemos dimensionar el tanque en la nueva escala a partir de las proporciones geométricas que se tenían con la primera escala. ¿Vale? Esta tablita nos dice las proporciones geométricas, no nos dice para qué escala aplican, simplemente nos da proporciones geométricas, y esas proporciones geométricas para lo único que nos van a ayudar es para que a partir del volumen de operación, nosotros podamos calcular diámetro de tanque, altura del líquido, el diámetro del impulsor, el ancho y el largo de las paletas, el ancho de los bafles, la distancia entre el impulsor y el fondo del tanque, y con eso nosotros le damos todas las dimensiones a este reactorcito a escala laboratorio. Y luego estas mismas proporciones se van a mantener en la segunda escala. Estos mismos cocientes que tenemos aquí en la tablita se van a mantener iguales para la segunda escala. Y entonces, ¿qué va a pasar si nosotros queremos hacer ese cambio de escala? Nosotros estamos operando a un volumen 1, que en este caso, por ejemplo, era de 2.6 litros, si teníamos un impulsor. Y entonces, con esos 2.6 litros, nosotros podíamos calcular el diámetro del tanque y la altura del líquido, que eran de 15 centímetros, ¿no? Entonces, nosotros podríamos llevar este mismo resultado a una escala 2, a un volumen 2. Ese volumen 2 va a tener otro diámetro, va a tener otra altura del líquido, pero igual el diámetro del tanque y la altura del líquido para el caso 2 tendrían que ser iguales. Y entonces el volumen de operación, si tenemos un impulsor en la segunda escala, el volumen de operación debería ser también pi cuartos del diámetro del tanque al cubo, ¿no? De tal manera que nosotros podemos aplicar un cociente del volumen 2 entre el volumen 1, y eso sería 4pi, o más bien pi cuartos del diámetro 2 al cubo, entre pi cuartos del diámetro 1 al cubo. Los 4 pi se anulan, y entonces el volumen 2 entre el volumen 1 nos da que es el diámetro del tanque 2 al cubo entre el diámetro del tanque 1 al cubo. Y entonces nosotros podemos aplicar un factor R, y ese factor R se denomina factor de escala. Ajá, y entonces es el diámetro del tanque 2 con respecto al diámetro del tanque 1. Ajá, y ese factor de escala es igual al cociente de los volúmenes elevado a la 1/3, ¿no? O a la raíz cúbica del cociente de los dos volúmenes. ¿Sale? ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, si recordamos en el caso, en el problema, ¿dónde quedó el problema? Ups. Aquí está. El problema nos decía que estas mismas pruebas que se hicieron a escala laboratorio se querían llevar o se querían utilizar para establecer las bases para escalar el proceso a lotes de producción de 5,000 litros, ¿no? Si nosotros tenemos un lote de 2.6 litros y lo queremos llevar a un lote de 5,000 litros, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? De acuerdo con esta diapositiva, vamos a traernos esta diapositiva que nos daba el resultado en la primera escala. Y entonces, nosotros para la primera escala tenemos
Una velocidad de agitación de 0.75 segundos a la -1. Aquí vamos a cambiar esto por cambio de escala. Y entonces el volumen 1 es igual volumen 1 era 0. No es cierto. 2.6 litros. No, sí. Perdón. 0.0026 metros cúbicos. Ajá. El volumen 2, de acuerdo con el problema, tendría que ser 5 metros cúbicos. Estamos hablando que lo vamos a llevar a un reactor, a un tanque 2 de 5,000 litros. 5,000 litros son 5 metros cúbicos. Ajá. Y entonces, de acuerdo con ese factor, con el cálculo para este factor de escala, nosotros podemos calcular esta R para el sistema, para el tanque que estamos evaluando en el problema. Y entonces, pregunta, ¿cuánto valdría R? $12.43. 12.43. 12.43. 12.43. No tiene unidades. Estamos hablando de diámetro entre diámetro. Diámetro 2 entre diámetro 1. Entonces, prácticamente queda sin unidades. Y luego ese 12.43 nos va a ayudar a calcular todas las demás variables geométricas, ¿no? Por ejemplo, el diámetro del impulsor. Eso implicaría que el diámetro del tanque, si era de 0.15 metros, entonces sería 12.43 por 0.15 metros. ¿Y eso cuánto nos da? $1.86. 1.86 metros. ¿Vale? El diámetro del impulsor. ¿Cuánto nos daría el diámetro del impulsor? $0.62 metros. 0.62 metros. ¿Sí están de acuerdo? Entonces ya tenemos un tanque que tiene un diámetro de 1.86 metros, una altura de 1.86 metros si tenemos un solo impulsor y geometría recomendada. Un impulsor que tiene un diámetro de 62 centímetros. Sí, ya estamos hablando de un tanque ya más grandecito. Y de hecho, un tanque de este tipo o de estas dimensiones sería prácticamente el que vemos en esta figura. Este sería el diámetro del impulsor de 62 centímetros.
nosotros, nada más para que nos demos una idea, nosotros parados al lado de este reactor, los pies nos llegarían a lo mejor por aquí, por esta base, cuando está el 11, y parados tal vez llegaríamos, no sé, por aquí, ¿no? O nos podríamos parar al lado de este tanque, de esta ventana. Entonces, yo, por ejemplo, parado al lado de este tanque, mi cintura me quedaba más o menos a la altura de esto. Entonces, yo podía abrir la ventana y asomarme directamente a esta ventana para poder ver el interior, ¿no? Más o menos para darnos una idea de las dimensiones de ese tanque. Este tanque justamente era de 5,000 litros. Entonces, para que se den una idea, ¿no? Más o menos de cómo, de qué tamaño podría ser ese tanque. Entonces regresamos al problema. Estamos acá. Ahora ya sabemos de qué tamaño va a ser el tanque en la segunda escala. Ahora la pregunta es, para generar el mismo resultado, o los mismos resultados que se obtuvieron en la escala 1, generar en la escala 2, los mismos resultados que se obtuvieron en la escala 1, coma. La pregunta es, ¿cuáles deben ser condiciones de operación? Es decir, ¿cuánto vale N? ¿Cuánto vale el flujo de aire? ¿Cuánto valen esas variables que nos permiten tener ese mismo comportamiento o esos mismos resultados? Para eso debemos generar un segundo criterio de escalamiento, ¿vale? Entonces, de entrada, podemos considerar estos 3 criterios de escalamiento. O sea, como criterio de escalamiento decíamos, vamos a generar esa similitud entre una escala y otra. La primera similitud que tenemos, que debemos cumplir sí o sí, es la similitud geométrica. Si no hay similitud geométrica, olvídenlo, ya no estamos haciendo escalamiento, ¿vale? Las variables geométricas, las proporciones geométricas, esas deben cumplirse a fuerza. Y de ahí vamos a generar o vamos a elegir un segundo criterio de escalamiento. Y ese segundo criterio de escalamiento puede ser mismo movimiento de líquidos, misma suspensión de sólidos o misma transferencia de masa. Y lo que vamos a hacer es calcular la velocidad de agitación en función, la velocidad de agitación en la escala 2, en función de la velocidad de agitación que teníamos en la escala 1 y ese mismo factor de escala que ya calculamos, ¿no? Entonces, no sé, vamos a suponer que seleccionamos mismo movimiento de líquidos como criterio de escalamiento. Y entonces, N2 va a ser igual a N1 por 1 sobre R a la N, o lo que es lo mismo, R a la menos N, ¿no? Entonces, esto es R a la menos N. Esta menos N es exponente. Este es subíndice. Este es subíndice. Y entonces, si queremos que haya
el mismo movimiento de líquidos, el valor de n, el valor que vamos a tomar para n va a ser 1. N es igual a 1. Y entonces, simplemente, N2 N2 va a ser igual a N1 entre R, no es cierto, por R, ¿no? No, sí, entre R. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto es igual. La n que teníamos en la escala 1 es 0.75 segundos a la menos 1. Y esto va a ser igual, más bien se divide entre 12.43. ¿Y cuánto nos daría eso? $0.06. 0.06 segundos a la menos 1. La agitación en la escala mayor sería todavía más lenta que en la escala 1, ¿no? ¿Sale? Si multiplicamos eso por 60.06 por 60, nos da 3.6 revoluciones por minuto. En un minuto, el impulsor daría solamente 3.6 vueltas, ¿no? Para que nos demos una idea de cómo andaría la velocidad de agitación. ¿Vale? Y entonces con esto nosotros podemos generar o predecir, más bien, calcular las condiciones en las que tendría que operar un reactor similar, pero en una escala diferente. ¿Vale? El escalamiento se puede hacer ascendente o se puede hacer descendente. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos, vamos a suponer que estamos generando los resultados experimentales en esta escala de 60 litros, eso es un dato importante. Es bueno no generar factores de escala grandes. En este caso, por ejemplo, algo grande podría ser pasar, como lo que hicimos en el problema, ¿no? Pasar de una escala laboratorio a una escala industrial directamente. Ahí tenemos un factor de escala grande, pero lo recomendable, en todo caso, es pasar de una escala laboratorio a una escala piloto primero. En esta escala piloto validamos el procedimiento de escalamiento, llegamos a ver cómo podemos reproducir los resultados de la escala laboratorio a una escala piloto, y luego de la escala piloto podemos irnos ya ahora sí a dar un brinco a una escala industrial, ¿no? Pero también se puede hacer lo mismo en sentido contrario. Si tenemos en una escala industrial un resultado y de repente algo le movimos y vimos que mejoró la producción,
Entonces decimos, bueno, pues vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, para reproducir esta mejora en la producción, el rendimiento, damos un brinco hacia abajo, ¿no? Y nos vamos a la escala piloto. O de la misma escala piloto, vamos a suponer que estamos haciendo pruebas experimentales en esta escala piloto para que no nos salga tan caro y para que sea un poquito más rápido, más práctico, pero manteniendo a lo mejor esa cercanía con la escala industrial. Bueno, pues tenemos esta escala intermedia, que es la escala piloto. Aquí podemos determinar resultados experimentales que nos pueden ayudar para determinar las condiciones de operación ya en la escala industrial, o podemos llevárnoslo a escala laboratorio, si es que queremos hacer a lo mejor un poquito más de análisis más detallados, ¿no? O queremos hacer más experimentos o qué sé yo. Entonces podemos hacer un escalamiento descendente y pasar de escala piloto a escala laboratorio, o podemos hacer un escalamiento ascendente para pasar de escala piloto a escala industrial. ¿Sale? ¿Qué implica hablar de una escala industrial? Implica cambiar tamaños, o sea, eso es un tanto obvio, pero más allá del tamaño, también en la escala industrial, obviamente vamos a tener reactivos, por ejemplo, de grado industrial, justamente. Entonces, los reactivos de grado industrial no van a tener la misma pureza que los que usamos en el nivel, en la escala laboratorio, ¿no? En el laboratorio nos damos el lujo de tener reactivos con un grado de pureza muy alto. Son reactivos caros, son insumos que sí salen caritos. Y esos insumos o esos reactivos caros no nos los podemos llevar a un tanque, por ejemplo, como este de 2000 litros, porque nos saldría más caro producir nuestro producto que lo que lo podríamos vender, ¿no? Entonces, en la escala industrial, pues ni modo, tenemos que bajarle un poquito a la calidad de los materiales, de los reactivos, y a lo mejor bajar un poquito el rendimiento de los resultados, pero pues vale la pena porque nos sale mucho más barato comprar reactivos a esa escala industrial, que a lo mejor si en la escala laboratorio tienen un grado de pureza de 0.99, a lo mejor por acá en el grado industrial tienen una pureza de 0.8, ¿no? Entonces esa diferencia de entre 0.99 y 0.8, o podría ser 0.9, y esa diferencia de 0.09 que hay entre una escala laboratorio y una escala industrial marcaría muchísimo la diferencia en cuanto a costos de materias primas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, tenemos que saber jugar con esos dos aspectos, ¿no? Tenemos que llevar las cosas a un tamaño mayor o a un tamaño menor, según sea el caso, pero también tenemos que irnos de una calidad muy fina en cuanto a reactivos a una calidad media para una escala ya industrial, ¿no? Tenemos que aprender a seleccionar qué variables son muy importantes, y en función de esas variables que sean muy importantes, pues entonces vamos a evaluar el rendimiento y los resultados aquí para ver que se mantengan acá y luego que se mantengan acá. Obviamente va a haber variaciones en resultados, pero nosotros debemos establecer como un criterio, ¿no? de tolerancia, digamos, en el que decimos, bueno, va a haber una variación del, no sé, el 5%, ¿no? Si la variación es del 5% o menor en cuanto al rendimiento, bueno, el procedimiento se puede considerar bueno, se puede considerar como aceptable y lo manejamos, ¿no? Entonces, son varios factores los que jugaríamos ya estando en una planta, y pues eso tiene que ver con lo mismo del escalamiento, ¿no? Que no nada más es un cambio de tamaño o un cambio de escala, sino un cambio, perdón, en lo estrictos que vamos a hacer con el proceso, con la calidad del proceso, ¿no? Y bueno, básicamente esta parte de agitación y mezclado, como les decía, sirve para establecer estos criterios de escalamiento. Nosotros podríamos tomar estos criterios de escalamiento, o podríamos tal vez
decir, bueno, pues quiero que el número de Reynolds se mantenga constante en las dos escalas, ¿no? Entonces nosotros calculamos la velocidad de agitación en la escala 1 y sacamos todos los resultados y ahora nos queremos ir a la escala 2, donde tenemos un nuevo diámetro de impulsor, pero tenemos el mismo fluido. Queremos que el número de Reynolds se mantenga constante y entonces decimos, bueno, vamos a calcular ahora la velocidad de agitación en la escala 2 con respecto a la escala 1 y listo, ¿no? Podemos tener otros criterios de escalamiento que se los van a ver después, seguramente en transferencia de masa y cosas por el estilo, o en ingeniería de reactores, donde dices, bueno, yo lo que quiero mantener constante es la misma transferencia de masa, ¿no? Por aquí había una misma transferencia de masa, pero esa misma transferencia de masa podría ser dentro de una fase, o si tenemos, no sé, un microorganismo inmovilizado o una enzima inmovilizada, o tenemos un reactor con dos fases, que puede ser agua y aceite. Queremos a lo mejor que la transferencia de masa entre el agua y el aceite sea la misma, entonces ahí tendríamos un parámetro diferente, un KLA, que es un coeficiente de transferencia de masa en la interfase. Y entonces si queremos que ese KLA sea el que se mantenga constante, bueno, ya nos tocará hacer otra talacha adicional, ¿no? Ese no entramos ahorita en eso porque nos distraeríamos y no tendría mucho sentido. Pero, bueno, es para que se lo lleven en la cabeza, ¿no? Podemos ahorita considerar así de entrada, mismo movimiento de líquidos, a lo mejor mismo número de Reynolds, o misma suspensión de sólidos. Estos tienen que ver con el movimiento, estos tres tienen que ver con el movimiento. Y el último, misma transferencia de masa, que podría ser, no sé, a lo mejor la solución de glucosa en el medio de cultivo, ¿no? Queremos que la glucosa se transporte hacia la fase acuosa y que se mantenga homogénea, por ejemplo, en el medio de cultivo, y ese puede ser nuestro criterio de escalamiento basado en misma transferencia de masa, ¿no? Ya después, si tuviéramos aire u otras cosas, bueno, ya eso lo verán ustedes después. Pero básicamente esto para lo que nos va a servir es para calcular las condiciones de operación en una segunda escala a partir de los resultados que ya conocemos de la primera escala. ¿Sale? Considerando los resultados en la primera escala y el factor de escala, entonces con esos dos datos nosotros podemos calcular las condiciones de operación que vamos a ensayar para buscar esos mismos resultados que ya conocemos en una primera escala. ¿Sale? ¿Alguna duda? Profe, ¿y el cambio de escala no los dice el mismo problema o eso en qué situación se usa? Sí, de hecho el mismo problema, o ya estando digamos, ya en planta, pues ahí es donde donde se nos presentarán los problemas. De hecho, en la foto que tenemos aquí justamente, la que les mencionaba, esto, por ejemplo, en esa planta, por ejemplo, hacían cosas de escalamiento y entonces tenían un reactorcito a escala laboratorio de 5 litros, tenían un reactor escala piloto de 500 litros y tenían estos tanquesotes de 5,000 litros. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Pues determinar condiciones de operación en el reactorcito de 5 litros. Ahí se tiene que hacer un análisis de sensibilidad, tal vez, donde decimos, bueno, vamos a variar la agitación y vamos a ver qué resultados hay en cuanto al rendimiento, ¿no? Y vemos que la agitación a lo mejor no tiene mucho efecto, a lo mejor sí, no sé, pero a lo mejor si le bajamos tantito el flujo de aire, entonces sí se cae el rendimiento. Entonces ya decimos, bueno, ese tiene que ser un factor importante, ¿no? O bueno, ya dependiendo el problema o el resultado que vayamos obteniendo, ahí es donde decimos cuál debería ser nuestro criterio de escalamiento. Y entonces los factores de escala, bueno, ya los tenemos porque son tanques que van de 5 a 500 y luego a 5,000. Entonces de ahí podemos calcular el factor de escala.
Y ya el criterio de escalamiento, bueno, ese ya, si estamos en la clase, pues el problema nos tiene que decir cuál es el factor, el criterio de escalamiento, ahí nos tiene que dar esa información a fuerza. Si estamos en un problema real, pues ya nos tocará observar y ver cuál de todas las variables de operación es la que resulta más, lo que afecta más a los resultados. Entonces, con esa variable que afecte más a los resultados, eso se llama análisis de sensibilidad. Si movemos tantito una variable de operación, ¿qué resultado tenemos en cuanto o qué cambios tenemos en cuanto a los resultados? Y entonces, si detectamos que hay una variable de operación que con tantito que le muevas ya se te cayó el rendimiento, bueno, esa variable que genera una sensibilidad mayor, esa es con la que debemos tener cuidado y esa es la que vamos a tomar como criterio de escalamiento, que se mantenga igual en la segunda escala para que el resultado que obtengamos sea el mismo. ¿Sale? Ya muy claro, profe, gracias. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Nada? Bien. Entonces, prácticamente ya terminamos el curso. El jueves pues seguiremos con problemas. Yo creo que el martes, ya la que sigue es la semana 11, ¿verdad? Sí, ya, profe. Sí. Ok, pues ya acabamos el trimestre entonces. ¿Cuándo se acaban las clases? En semana 11. Semana 11, el viernes, ¿no? Ajá, el viernes de la semana 11. Ok, entonces el jueves de la semana 11, ¿qué prefieren? No, sí, yo creo que sí. El jueves de la semana 11 vamos a hacer las presentaciones para estar dentro del horario de clase. Y el último examen, ese yo creo que se va a ir para el viernes y lo vamos a dejar pues con horario abierto para que no se presionen con otras materias, que tengan por ahí algunas otras actividades. Bueno, pues hagan sus actividades normales y en el transcurso del día, pues ya, cuando tengan ahí un chance, resuelven el examen y me lo mandan. El tercer examen, ¿no? El tercer examen, sí. Vamos a seguir resolviendo problemas el jueves, el lunes y el martes para que se sigan entrenando. Ahorita, considerando que ya se nos viene encima la fecha de las presentaciones, para este último tema no vamos a dejar serie de problemas, ¿no? Concéntrense mejor en la presentación y mejor vamos a dedicar estas 3 clases que nos quedan a resolver más ejercicios y pues con eso, ¿no? De los ejercicios que veamos aquí en la clase, de ahí va a salir el examen y y listo, con eso terminamos. ¿Sale? Muy bien, profe, gracias. Vale. Sí, profe, está muy bien, muchas gracias. Y entonces, pues entonces, si no hay más que decir, nos vemos Profe, disculpe, usted no hace, ay, ¿cómo se llama? Examen global, ¿verdad? No, ya no. Ok. Vale. Profe, esta presentación, con los problemas que resolvimos hoy, ¿se actualiza automático en el Drive? Sí. ¿La va a subir? No, de hecho en Drive el archivo que voy modificando es el mismo que está en Drive, en Google Drive. Entonces se tiene que sincronizar en automático. Gracias. ¿Sale? Sí, de hecho sobre ese mismo PowerPoint vamos a ir trabajando
en las clases que vienen para que se basen en ese mismo documento. Gracias. ¿Sale? Bien, pues entonces aquí le dejamos y nos vemos el jueves. Gracias, profe.